En esta ocasión, en esta ocasión nos dará el informe de la semana COVID la doctora Karen Arancilla. Y después tendremos, como es habitual, la ronda de consultas y aportes que los vecinos quieran entregar. Gracias. Gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Hoy día me toca presentarles acerca de la situación comunal, recordarles a los vecinos y vecinas que primera vez se suman a este informe epidemiológico, es que vamos entregando los datos comunales con corte de la semana previa. Ya este es el corte del informe del 15 de julio, ¿ya? Ahí está. Bueno, en relación a los casos nuevos en la semana pasada, como ustedes pueden ver acá en el gráfico, nosotros como comuna Pudahuel estamos en el rosadito. Seguimos teniendo por una cuarta semana consecutiva descenso en los números de casos nuevos. Ya en esta semana tenemos 423 vecinos y vecinas diagnosticados de COVID-19 en la comuna, y de ellos el 95%, perdón, se encuentra en seguimiento de los dispositivos de trazabilidad de los CEFAM, repartidos, como ustedes pueden ver aquí, que más o menos nos encontramos ahora con una distribución en donde más del 50% se encuentra concentrado en Pudahuel Norte, cambiando un poco la tendencia que habíamos visto las semanas previas, ¿ya? Cabe destacar que estos 423 vecinos son exactamente 85 menos de los que tuvimos la semana pasada, ¿ya? Si bien esto es una buena noticia, como dijimos, es la misma tendencia que se está viendo en comunas vecinas como en Santiago, como Maipú, como Lo Prado, Quinta Normal, Cerro Navia, ¿ya? Pero comparándonos nosotros mismos, como vamos aquí bajando, estamos todavía incluso más alto que la ola que tuvimos a final de año y un poquitito más bajo del peor momento del invierno del año pasado. Por lo que, si bien esto es un número alentador, todavía no, como dice la campaña que estamos lanzando desde la semana pasada, no hay que relajarse. Es una buena noticia, siempre esperamos que suceda lo mejor, pero tenemos que estar preparados para lo peor. Y con esto asciende a 55.164 vecinas y vecinos y vecinas que se han contagiado de COVID-19 en lo que va de la pandemia. Como comentábamos, el 95% está en seguimiento en la comuna. En esta semana, cerca del 25%, eso quiere decir que uno de cada 4 personas que se contagió en la semana pasada de COVID-19 en la comuna no tenía su esquema de vacunación completo, ¿ya? O simplemente no estaba vacunado, ¿ya? Para esta semana nos encontramos también con un descenso en la positividad. La semana pasada estuvimos en un 20%, hoy día estamos en 15%. Y como ustedes pueden ver, todavía se observa una baja en el número de test. Esto es importante recalcar, ¿por qué? Porque obviamente si que bajan los números de test, baja también el número de personas que estarían siendo diagnosticadas. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que sigue bajando la positividad. Y al bajar la positividad, esto nos habla de que no se explica solamente esta bajada de vecinos y vecinas diagnosticados solamente porque hacemos menos test, sino que porque también hay una tendencia a que se está conteniendo un poco más la pandemia, ¿ya? Como ustedes pueden ver a lo largo de todo el tiempo, siempre hemos tenido periodos donde las personas buscan más testeo y periodos en donde la gente se testea menos. Hoy día estamos justo en esta bajada que nosotros atribuimos principalmente al periodo de vacaciones, de que varios están o en otra región o en la casa también cuidando a sus hijos o niños y niñas que estén en cuidado, ¿ya? Entonces, el llamado es a que si a usted le notifican que estuvo en contacto con una persona con COVID o si es que usted empieza con síntomas respiratorios, lo indicado es poder testearse oportunamente, ¿ya? Este es el mapa de calor de la región metropolitana. Entre más rojito es el color que ustedes pueden ver, más son los casos que están siendo diagnosticados en ese territorio. Nosotros nos encontramos aquí en Pudahuel, donde ustedes pueden ver no existen zonas rojas. Las zonas rojas se encuentran concentradas principalmente en el sector oriente y en el centro de Santiago y algunos focos hacia el sur.
principalmente en los ejes en donde están las grandes avenidas y las líneas de metro. Uno pudiese hacer ahí como el símil. Y nos encontramos con algunos sectores un poquitito más amarillos en Pudahuel Norte y en Pudahuel Sur, pero favorablemente ya no tenemos sectores marcando con naranjo ni rojo. Un zoom un poco más cercano a lo que es nuestra comuna y con los gráficos que demostramos todas las semanas en donde se están poniendo los dispositivos de búsqueda activa, ¿ya? Como todos los lunes, en el frontis de la municipalidad, el día martes vamos a estar en la multicancha de Villa Pajaritos 1, el día miércoles en Plaza de Armas de Pudahuel, el día jueves 21 en la unidad vecinal número 32 y el 22, el día viernes, en la unidad vecinal número 9. En relación a los fallecidos, ya veníamos comentando de que la semana pasada favorablemente no teníamos nuevos fallecidos en la comuna. Para esta semana aparece engrosando el número 3 nuevos vecinos y vecinos que han fallecido durante el mes de junio y con eso ya ascendemos a un total de 762 vecinas y vecinos que han fallecido lamentablemente por el COVID-19, ¿ya? En estos gráficos que podemos ver acá está la tendencia en relación al esquema de vacunación, ¿ya? Se ve una tendencia que sobre todo en las edades mayores, esto lo vamos a ver en el gráfico siguiente que se ve un poquitito más claro, se concentra mucho más la mortalidad y también se concentra en la medida que no tenemos los esquemas de vacunación completos. En relación a la vacunación, lo conversábamos la semana pasada. Como ustedes pueden ver, aquí está separado por grupos etarios, ¿ya? Los primeros que se empezaron a vacunar fueron las personas mayores y los últimos que se empezaron en el esquema de vacunación fueron los niños y niñas de 3 años hacia adelante. Entonces, tenemos desde la, más o menos como desde la edad de 6 años en adelante, una cobertura que está por sobre del 80% y avanzando lento, pero avanzando en este último grupo que fue el último que se empezó a vacunar. Tenemos un total de vacunas administradas a la fecha de 741.714 dosis, ¿ya? ¿Cómo se ha ido comportando el tema de la hospitalización? ¿Ya? Estos son datos a nivel nacional, no son solamente datos a nivel de la comuna, a diferencia de lo que vimos en las primeras olas, las personas que están hospitalizadas en UCI son la minoría, el 10%, eso significa que una de cada 10 personas de las que están hospitalizadas está en una cama UCI, nos encontramos la cama de tratamiento intensivo, que es la cama UTI, donde está el 16%, y la gran mayoría de las personas que requieren hospitalización, ya sea por descompensación de alguna enfermedad teniendo COVID-19 o por necesidad de asistencia de oxígeno, se encuentran en camas básicas y medias, ¿ya? Durante esta semana de corte a nivel nacional ya se empezó a notar una disminución en las hospitalizaciones. Obviamente, como siempre decimos, hay que mirar con cautela estos números porque es necesario ver una tendencia de por lo menos unas 3 semanas para estar seguros, porque es habitual, teniendo en cuenta las vacaciones, algunos días feriados, etcétera, de que se alteren los números o que vayan subiendo y bajando de una semana a otra. Entonces es necesario ver por lo menos 3 semanas de tendencia para poder hablar de que es algo que se está manteniendo en el tiempo. Como ustedes pueden ver, si es que revisamos los grupos etarios, sobre los 60 años donde se dispara la hospitalización, y en este corte siguen apareciendo que las personas que caen hospitalizadas por diagnóstico de COVID-19, las enfermedades que estas personas tienen que más se repiten son hipertensión arterial, diabetes, obesidad, asma, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatía coronaria y inmunocompromiso, etcétera. Para esta semana continuamos como comuna en la fase de medio impacto sanitario, en la fase amarilla, ¿ya? Aquí es importante recalcar, como todas las semanas, de que es obligatorio el uso de mascarillas, incluso en espacios abiertos donde no podamos mantener una distancia mayor a 1 metro, y siempre obligatorio en los espacios cerrados, ¿ya? El aforo en los lugares cerrados es de 1 metro cuadrado por persona y los eventos masivos hasta 10.000 personas, ¿ya? Cuando revisamos la tasa de casos activos a nivel de la región metropolitana con corte del 10 de julio, que es el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud,
que corresponde al 194, nos encontramos como comuna en el número 37. La semana pasada estuvimos en el ranking en el 40, subimos un poquitito más, pero aquí es importante recalcar que no es porque hayamos subido el número, sino que porque no bajamos tanto como otras comunas que sí bajaron un poco más en este ranking. O sea, el número que tenemos aquí estamos bajo estamos bajo el 100 por 100.000 habitantes, y la semana pasada estamos sobre 100. O sea, seguimos bajando, seguimos con esa tendencia, pero hoy nos encontramos en el ranking en el número 37 de 52 comunas de la región metropolitana. Ya para ir cerrando el recuento de la mesa COVID de hoy, traerles algunos acuerdos que tomamos la semana pasada. Quedamos en seguir haciéndole seguimiento a los pasacalles de la campaña No te relajes. Hoy, durante el día de hoy estuvieron instalándose, y les voy a mostrar unas fotitos al respecto, y quedamos en poder avanzar dos cosas hoy día. Uno, en relación a la revisión a una propuesta de afiches, dice fiches, pero es afiches descargables para poder imprimir y poder disponer en algunos almacenes o kioscos, en donde se ofrecieron algunos apoyos tanto de la concejalía como de los dirigentes que estaban presentes la semana pasada para poder entregar a estos lugares y no solamente manejar la campaña a nivel de redes sociales. Y también quedamos de poder levantar algunas propuestas y de cómo manejar la comunicación de riesgo con estas dos cosas que se vienen. Todo lo que es el fin de las vacaciones de invierno y el retorno a clases, ¿ya? Como les decía, durante el día de hoy se terminaron de instalar los pasacalles en las ferias libres para recordar, por un lado, el uso de la mascarilla en estos lugares donde efectivamente no se puede tomar el distanciamiento físico y es necesario para no generar brotes a nivel de los barrios, el poder seguir manteniendo las medidas, y por eso llamamos a no relajarse. Y la segunda medida que es importante en estos tiempos, ya que tiene que ver con completar el esquema de vacunación. No bastan solo 2 dosis, es necesario tener las dosis de refuerzo. Yo la semana pasada cometí un error en la información, dije que entre la segunda y la tercera dosis, dije que tenían que pasar 6 meses, son 4 meses, y entre la tercera y la cuarta son 5. Entonces, ¿ustedes cómo van a saber si les toca o no les toca la dosis de refuerzo en relación a cuando se pusieron la última vacuna, la segunda dosis, ¿ya? O la tercera, que es lo que les falta en la cuarta? Cada semana nosotros en las redes sociales de la comuna y también en la página web www.codep.cl van a poder encontrar los cortes, porque semana a semana el Ministerio de Salud nos dice, esta es la fecha en tope en donde las personas que se pusieron la última dosis pueden ir a administrarse su dosis de refuerzo a los vacunatorios que tenemos dispuestos en la comuna. Y tenemos también otro. Y en relación a los afiches, ya esto es un primer bosquejo de propuesta, también aludiendo a los dos mensajes que comentábamos recién, tanto ponerse al día con el esquema de vacunación y el código QR que nos lleva directo a la página web donde ustedes van a poder revisar este mismo video de de la mesa COVID, como el informe comunal y los datos comunales de cada semana, y el llamado a hacerse un testeo activo en nuestros operativos móviles para poder dispensar. Y ahora que lo estoy revisando y rememorando lo que conversamos la semana pasada, habíamos conversado que la idea era poder disponer de estos afiches también en los kioscos o almacenes de nuestros barrios para poder llamar al uso de la mascarilla y al lavado de manos al retornar al hogar, ¿ya? Creo que solo trajimos hoy día estas dos láminas. La tercera que les estoy comentando la podemos desarrollar. La idea es que hoy día podamos como comentar, entregar propuestas o ver cómo seguir abordando el tema de la comunicación de riesgo, porque efectivamente los números hablan de que estamos mejor, pero hay que recordar algo que hablábamos la semana pasada, que seguimos en campaña de invierno, a diferencia de los años anteriores en donde por pandemia solo se vieron enfermedades respiratorias del tipo COVID. Este año volvemos a ver los mismos virus que existían antes, el virus respiratorio sincicial, la influenza, el parainfluenza, el adenovirus, etcétera, virus que pueden provocar enfermedad grave, que pueden requerir hospitalización, incluso ventilación mecánica, y que estas 4 medidas preventivas, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento o aislamiento cuando estoy enfermo,
enfermo. La higiene de manos frecuente y la ventilación de espacios sirven para la protección de nosotros y de nuestro entorno, tanto para el COVID como para esos otros virus respiratorios que hoy día tienen tensionados también al sistema de salud. Entonces, el llamado es precisamente a mantener esas medidas, seguir cuidándonos entre todos y todas, y como les decía al principio, siempre esperamos que pueda pasar lo mejor, pero tenemos que estar preparados para lo peor y llamamos a que no nos relajemos y seguir estando con la guardia alta por el tema del COVID y las otras enfermedades respiratorias. Eso en el reporte de la semana de hoy. Quedan abiertas como las palabras, las dudas que puedan tener a raíz del reporte, y como cada semana también a los asistentes va a quedar a disposición el PPT con la información del informe semanal. Eso, Luis. Muchas gracias, Karen. Súper clarita tu exposición, súper bien. No sé, que me gustaría escuchar a los vecinos qué les pareció los lienzos y la campaña en general. Genial que ya haya comenzado. Se ven súper bien, súper llamativos, y un mensaje súper simple y claro. Eso me parece muy bien. En cuanto a las últimas gráficas que mostraron, eso del no te relaje, la invitación a vacunarse y el PCR, ¿dónde van a estar? La que tiene el código QR. Estas tienen dos opciones, están en formato como para poder imprimirse en tamaño carta y que puedan ser descargables desde la misma página de CODEP donde estamos concentrando toda la información COVID, y también para el formato de redes sociales tipo grupo de WhatsApp, en donde uno puede, como también existen esas redes como informales de mi blog o de mi cuadra, en donde yo puedo como entregar la información y uno pinchando, la mayoría de los teléfonos tienen esa tecnología, que es como pinchando el código QR, poniendo el dedito sobre, aparece la opción de poder mandarte directo a la página web donde ustedes pueden descargar los resultados de PCR, pedir las licencias médicas en caso de que se hayan tomado el examen dentro de la comuna y salgan positivos, resolver algunas dudas, gestionar residencia sanitaria y conocer sobre la campaña y todo lo que son los números comunales que estamos presentando hoy día. Lo otro es que si requieren o necesitan impresos, también nosotros podríamos disponer de alguna cantidad de impresos. Pero eso ya, la instalación, no sé, pues ahí tendrían que ver ustedes en sus territorios donde ustedes viven, cómo Se había organizarlo. hablado, claro, se había hablado de que podíamos instalarlo en los puntos o en los puestos de feria junto a alcohol. Ustedes también hablaron de algún dispositivo para proporcionar alcohol para los que estén ahí en la feria. Y ahí también es un buen punto para quienes estén estas gráficas. Ahora, quizás si no está el presupuesto para instalar el dispositivo con Con alcohol, alcohol. que cada locatario tenga una botellita de alcohol en el puesto para los clientes y para ellos mismos. Y ahí junto a eso que vaya una de estas gráficas. Puede ser también. Ya. O sea que tú propones que lo distribuyamos en la misma feria libre. Es una opción, Ya, porque perfecto. habíamos pensado en los almacenes de barrio también. Ahora, lo que yo sugería saber era como un mensaje más directo, como por ejemplo, estás aquí, acuérdate de usar mascarilla. Cuando regreses a tu casa, lávate las manos, que sea como acción en el momento. Pero Ya, además de eso, la feria no, es un buen canal. Insisto ya, con ella. Ujú. Debe ser la problemática que ya hizo esta campaña. Yo creo que también podría ser parte de la solución. perfecto. Sobre, o sea, como el llamado a la acción que nos comentaba Daniel, lo podemos pedir para generarlo como dentro de la gráfica. Podemos hacerlo en la misma línea del dibujo para que quede dentro de la Claro, campaña. Y lo que conversábamos hoy día también con el equipo de comunicaciones era el poder disponer también de estos carteles que hablan de la fase para que dejar el espacio y que las personas puedan poner ahí en su sede o donde vayan a pegar estos carteles cuánto es el aforo permitido, porque recordarles que el aforo es distinto en este paso a paso que funciona como semáforo al paso a paso que existía antes, ¿ya? Y esa comparación entre una y otra fase, generalmente hoy día se permite mucho más aforo, y eso es porque
más que, o sea, tiene que ver con la nueva evidencia que existe en relación al tema del virus y que también, como ustedes han visto en los números o como lo hemos vivido nosotros también en carne propia en nuestros vecinos y en nuestra gente que nos rodea en la comunidad, ya no estamos como en el año 2020, en donde las personas que se enfermaban muy gravemente y era un porcentaje igual importante. Pues hoy día la cantidad de las personas que está falleciendo a raíz del COVID-19 o que está enfermando grave es mucho menor comparativamente a lo que vimos durante el año pasado y el antepasado. Y eso es a raíz tanto como de la cobertura de vacunación, por el tema de también apoyado en la inmunidad de rebaño, que es de las personas que también pudieron quedar con cierto grado de inmunidad por haberse enfermado, aunque también en estos casos es necesario insistir en el tema de la vacunación porque han existido variantes que van apareciendo en el tiempo y estas variantes también van aprendiendo a cómo hacerle la L, por decirle así, a la vacuna. Entonces, en el fondo, y por eso es importante el tema de las dosis de refuerzo, porque ahí ya terminamos de completar ese poquitito de inmunidad que nos falta para poder llegar a un nivel óptimo y a lo mejor enfermarnos, pero que sea leve y con eso contagiar a menos personas y no caer hospitalizado ni morir a raíz del COVID, ¿ya? Ahora viene esta campaña, no olvidemos el retorno a clases, que muchos de Ujú, los chicos, incluso profesores y ya apoderados, se han relajado. Entonces también está la invitación a ellos, quizás posibilidad de hacerle llegar a los mismos establecimientos para que el momento del retorno a clase estén en algún lugar, en el patio, en la entrada, ujú. eh, qué sé yo, en el casino. Exacto, y bueno, y aprovechando lo que comenta Daniel, nosotros tenemos una capacidad de test de PCR diarios en cada operativo de 200. Hoy día estamos haciendo alrededor de máximo 50 y estamos en una época de baja de test, como veíamos en el gráfico, esto es lo que siempre pasa cuando sube, baja, sube, baja. Ahora lo importante es que si ustedes salieron durante las vacaciones o hay algún riesgo de que a lo mejor estuvo con una persona que estuvo enferma y no sabe si fue COVID o no, es que antes de entrar a clases o antes de retornar al trabajo, hacerse preventivamente el test. Pues esto nos va a ayudar en el fondo a poder detectar incluso sin síntomas si es que alguien está infectado, porque como usted dice, o sea, si estamos de vacaciones probablemente vamos a flexibilizar un poco porque fueron 2 años muy duros, de mucho encierro y de alguna forma somos seres sociales, pues necesitamos el contacto con la familia y muchas veces en esos contactos familiares incluso no estamos hablando de ser irresponsable ni de salir y que no me importe nada, sino que a veces hasta en un contacto familiar con una persona que no tuvo síntomas me saqué la mascarilla y justo me contagié. Entonces, el testeo es la forma que tenemos de contener la enfermedad antes que se propague y la vacunación es la forma que tenemos para que si nos da no sea grave y también al estar con una enfermedad menos grave vamos a estar tirando menos virus al entorno y con eso también protegiendo a quienes nos rodean, sobre todo en el caso ahora que lo conversábamos la semana pasada, porque niños, niñas y adolescentes estuvieron también súper encerrados y ahora están yendo al colegio y cuando vuelven a la casa también se juntan con sus papás, con sus abuelos, con sus hermanos, entonces el escenario es distinto, entonces tenemos que Claro. irnos adaptando. Y en ese sentido quería aprovechar, porque en el fondo ver cómo quizás con qué mensaje o qué ustedes han podido como levantar de cómo poder hacer una campaña de retorno, porque los chiquillos y chiquillas van a volver a clases ya la próxima semana, ya se empiezan a acabar las vacaciones, veintitantos vuelven a clases, entonces estamos ahí como justo en el momento de poder levantar o algún mensaje o sacar alguna cosa adicional que vaya en específico para algún grupo en particular que pensemos al que no estemos llegando. Así que Como quedan un, ahí, que el virus no retorne a clases, una cosa así. estoy tomando nota. Yo también. Exacto, que el virus no retorna a clase, que uno sí, el virus no. Una cosa así, que invitación a que se hagan el PCR antes de retornar. Entonces, quizás con esa frase o otra que se le ocurra a alguien de marketing, podría resultar. Hacer el llamado directamente, hacerse el PCR. No es por si acaso, por si, o sea, vaya a hacérselo, porque no, si saliste de vacaciones, hazte el PCR antes de entrar a clase. O retornar al trabajo también. Exacto, es una Ojo, y estos mm, mismos afiches podrían ser distribuidos a través de las mesas territoriales. Yo creo que el Claro. canal más directo para que
llegue a las distintas organizaciones. Sí, buenas tardes, pero tengo una duda. ¿Y ese PCR dónde se lo tendrían que hacer? Porque si no tiene síntomas, ¿tendría que hacérselo en forma particular en la farmacia? No, existe un dispositivo que es en estos operativos que están saliendo Todos los todos días. los días de lunes a viernes. Eso originalmente es una estrategia que se llama BAC, búsqueda activa de casos, que en el fondo está hecho principalmente para las personas que no tienen síntomas y que durante la última ola, tanto el ministerio como a nivel de la comuna, se abrió a que las personas con síntomas leves, para que no tuviesen que ir a la urgencia a esperar mucho rato y solo ver el tema del test, pudiesen tomarse ese examen en estos dispositivos que originalmente están hechos para personas sin síntomas, pero como lo hacemos en espacios abiertos, en donde se toman los recuerdos para poder mantener la distancia, hoy día está abierto para toda la persona que lo requiera, tenga síntomas o no tenga síntomas. Los dispositivos del VAC, que son ese calendario que mostrábamos recién, son los lugares donde se tienen que tomar los exámenes, donde se recomienda que se puedan tomar ese examen, para no tener que asistir a los servicios de urgencia ni a tochar o esperar innecesariamente. Y como Está le muy decía, buena la hay aclaración. 200. Son Muy buena 200 aclaración. cupos los que tenemos diarios para poder hacer y generalmente antes quedábamos cortos, llegamos a los 200, hacíamos 208 según lo que nos mandaba el servicio, y hace un par de semanas empezamos a bajar junto como con la bajada de casos y ahora estamos como más o menos a un cuarto de lo que a la capacidad máxima. Demasiado. Sí, estaría bueno Muchas esta gracias. campaña. Ujú. No, buena la aclaración, porque muchos creen que estos puntos son solamente para los que tienen síntomas, o, bueno, o han salido, tienen dudas, o necesitan el PCR porque se los piden en el trabajo nomás. Claro. Pero si es por precaución y no les van a poner impedimento para poder realizárselo. Sí, cada comuna tiene su dispositivo. Si ustedes se meten a las diferentes comunas van a ver que cada cual ha buscado la forma de poder llegar a más vecinos. Nosotros somos una comuna grande, por lo que hemos tratado de poder como ahí ir haciendo itinerancia y se van mezclando tanto puntos de interés. Por ejemplo, siempre el lunes está afuera de la municipalidad, que es un punto donde se testea harto, donde la gente ya está acostumbrada, que está ahí los días lunes. Y el resto de puntos se va acomodando según el mapa de calor, que es tratando de dejar estos puntos de testeo en las áreas donde se concentran más los casos de esa semana y con eso poder acercar a la comunidad estos test que, como ustedes saben, tienen un valor elevado de forma particular y sobre todo si es que te los van a hacer a la casa, puede salir entre 25 hasta 50.000 pesos un test y no hay bolsillo que aguante, sobre todo si es que uno se lo tiene que hacer seguido, sobre todo en esta época que uno se resfría bastante y uno tiene que ser responsable y tomarse el test. Entonces, en esos casos, vecinos y vecinas de Pudahuel, acercarse a los dispositivos VAC cada semana, más o menos el día domingo, siempre se suben a todas las redes sociales el calendario de la semana siguiente. Entonces, usted ya puede el mismo lunes, que siempre es en la municipalidad, y los días siguientes cuadrar en relación a dónde va a estar el dispositivo. Mm. Señorita Karen, una consulta. ¿Esto siempre Dígame. lo van a subir ustedes a la red social del Instagram y a la del Facebook, verdad? ¿O a cuál otra más? A esas dos siempre se han subido, se suben siempre ahí. Y además ahora estamos subiendo a la página de la corporación, que es www.codep.cl. Cuando usted entra le aparece una ventana que dice, si quiere saber más del COVID, está toda la información aquí. Entonces uno pincha y eso lo manda a un lugar de la página web donde está concentrado eso mismo, los calendarios de vacunación, con las fechas de la última dosis, que si me toca o no me toca, los calendarios de la búsqueda activa de casos, que es la toma de PCR, el link de dónde rescatar los resultados del PCR y algunas preguntas frecuentes como de resolver, de qué hago si estoy infectado, qué pasa si me diagnostican como o me avisan que soy alerta COVID, qué hago si es que necesito gestionar residencia sanitaria y así, etcétera. Esos son los tres lugares donde se está subiendo todo y también todas las redes, esto estoy hablando de las redes sociales de Red Salud Pudahuel, porque son como las nuestras propias que administramos. Y además, las otras, la red como madre, que es como de la municipalidad, también retuitea, o sea, ¿cómo se dice? Oye, soy pésima para esto. Republica, reenvía esa información también por su propia red social. Y Por entiendo WhatsApp que y también los grupos territoriales entregan esta información por los grupos de WhatsApp. Pero por lo visto la más completa es la www.codep.cl, por lo que estoy entendiendo. Sí, Sí, sí. ahí es donde está todo compilado, todo junto.
Ya. Volviendo a este plan del no te relajes, la semana pasada la concejala Carolina sugirió que los concejales podrían hacer un video divertido para hacer un llamado en este plan de no relajarse. ¿Lo conversaron? ¿Qué se decidió finalmente? O también incluso se había hablado que quizás a través de los colegios también se puede hacer un video o algo viral, ya que es lo que la lleva en este momento. Y sería bueno también conversarlo. Y también hay una pregunta en el Facebook, en el directo, para que la vean. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Yo lo hablé con 2 concejales que son de la Comisión de Salud. No habría problema con generar el tema del video y yo estoy viendo con una persona que hace ese tipo de cosas que es como más caperuza en ese tema. Así que, pero yo esperaba también que por parte de la corporación íbamos a ver ese tema, ¿o no? ¿O me equivoco? eh, También de parte de ustedes. es posible si ustedes lo requieren, dejamos un día para hacer eso, una mañana, y lo podemos hacer perfectamente, no hay ningún problema. Lo otro que a lo mejor reeditar un poco el video que hicimos con los niños, ¿se acuerdan? Que se lo mostramos a ustedes, que hicimos con los niños de noviciado, a lo mejor reeditar algunas cosas de ahí A mí y me a lo mejor, parece muy buena idea, porque ese video de verdad que yo lo encontré como que cumplía, no sé, a cabalidad el tema, porque era bien, como les decía, era bien, sí, bien didáctico. ¿sí? Podemos reeditarlo poniéndole en lo que decía Daniel, que el COVID no vuelva a clases contigo y podíamos finalizar con esta campaña de testéate, hazte test antes de entrar a clase. A lo mejor podríamos modificar ese mismo video y sacar algo con los concejales, igual sería bueno. Sí. Como dice Luis, nosotros tenemos como la capacidad técnica de generar ese video. Lo que tendríamos que coordinar en el fondo es el libreto, como el ¿Sí? revisar cuáles son los objetivos, a qué va dirigido y ver también quiénes van a ser las personas que van a participar. Tenemos una consulta ahí en el Facebook que consulta Ah, no. acerca de si se viene o no se viene la quinta dosis, ¿ya? Ah, ya. Eh, esa es una pregunta recurrente, nosotros también nos lo consultamos. Creo que es importante recalcar que esto es una enfermedad nueva, que yo siempre doy este ejemplo porque la secuenciación, por ejemplo, del virus de VIH se demoró casi una década. Nosotros teníamos la tecnología para saber cuál era la secuenciación de ADN de este virus que nos estaba molestando y se demoró menos de una semana. Y eso hizo que se pudiesen generar distintos tipos de vacunas y que fue esta sensación de que se hizo todo muy rápido y que existieron las vacunas, ¿ya? Todas las vacunas que se están utilizando en Chile y las que se ocupan en el resto del mundo han pasado por diferentes etapas para poder probar su efectividad y su seguridad, ¿ya? Y en ese sentido, todas las decisiones que se toman, si hay o no hay una quinta dosis, pasan también por aquel filtro y en Chile existe tanto el Ministerio de Salud, el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, que va avisando que todo medicamento, incluido las vacunas, tenga la certificación y todos sus papeles, por decirlo así, en regla. Entonces, va a depender en el fondo, cómo se vaya dando el tema de la pandemia y si es que se autoriza una quinta dosis, va a ser teniendo en cuenta todas estas cosas que estamos conversando, ¿ya? ¿Por qué se decidió seguir vacunando después de una tercera o una cuarta dosis? Porque precisamente el virus, como se va replicando en cada persona y va mutando a medida que se va replicando, genera la forma de hacerle, entre comillas, la L a las vacunas. Entonces, con los refuerzos lo que vamos haciendo es mejorando la inmunidad y en el fondo lo más probable, aquí yo voy a dar como una probabilidad, todo esto lo vamos a saber cuando desde el ministerio barajen todas estas opciones, lo revisen con los expertos, lo revisen con el comité asesor también de COVID, nos van a decir si es que en el fondo se viene o no una quinta dosis y si es que esa quinta dosis es universal como está haciendo hasta ahora o si solo se va a focalizar en las poblaciones que son de más riesgo, como sucede hoy día con la vacuna de influenza
que en el fondo la vacuna de influenza se administra a las personas mayores de 65 años, a los enfermos crónicos, a las embarazadas, a cierto grupo de edad, en los niños y niñas, y no de forma universal. Toda esta información o qué va a pasar con la quinta dosis es algo que va a venir en desarrollo. Y insisto, o sea, la decisión que se tome, como se ha hecho con las otras a raíz del tema de las vacunas, va a seguir siendo en base a la mejor evidencia disponible y teniendo en cuenta los pros y los contras y cómo se va desenvolviendo este tema de las variantes. Hoy día nosotros estamos en pleno invierno y favorablemente hemos tenido una ola bastante pequeña, comillas, en relación a lo que se está viendo, por ejemplo, ahora en paralelo en Europa, en donde ellos sí están en verano y la variante que ellos tienen en estos momentos está siendo mucho más agresiva. Entonces, esto va a depender de muchas cosas, la mezcla del ambiente, es la mezcla de nuestra genética, tiene que ver también con el nivel de inmunidad, que tantas enfermedades tengamos, es multifactorial. Yo que creo que probablemente sí hayan alguna, que pueda haber una quinta dosis y que en el fondo pueda darse como quizás ahora a grupos más de riesgo, pero insisto, la decisión final se va a hacer por medio no de la opinión de una sola persona, sino que por la opinión de un comité de expertos, asesores del ministerio y tomando en cuenta las variantes que están circulando y tomando en cuenta la efectividad de las vacunas, que esos son estudios que se están haciendo en paralelo y que nosotros lo estamos viendo en la práctica, o sea, ya no está matando el COVID de la misma forma en como lo hizo en los momentos más crudos del 2020, en donde la gente, y eso fue así, muchas veces ni siquiera alcanzó a llegar a un centro de salud y se murió en su casa. Y lamentablemente eso es como de lo que en el fondo, muerte por saturación del sistema de salud, pues, que estuvimos ahí todos por todos lados tratando de cubrir camas UCI, tratando de cubrir urgencias, y favorablemente ya hemos pasado ese peor momento y ahora hay que seguir cuidándose nomás. No sé si contesto ahí la consulta del vecino o vecina que preguntaba por la quinta dosis. Siempre decimos, la mejor vacuna es la que está disponible, ¿ya? Y también ahí aparece otra pregunta frecuente, ¿qué vacuna me toca? Es la mejor. Es la mejor. El ministerio, según el grupo de edad y las enfermedades, tiene cierto tipo de recomendación. Nosotros no definimos qué vacuna le ponemos a qué vecino, si nos cae bien o nos cae mal. El ministerio nos dice, de tal edad hasta de tal edad, tal vacuna. Si es primera, segunda, tercera, cuarta dosis, tal vacuna. Y eso es lo que se está cumpliendo y se va haciendo como semana a semana según los stocks que van llegando al país de los distintos tipos de vacuna para que alcance para todos. Sí. Concejala, quería retomar el contacto con usted para ver si nos ayuda a juntar a los concejales y hacer el video. Nosotros tenemos disponibilidad el mismo día miércoles. No sé, Este día miércoles nosotros tenemos consejo, pero dejen verlo mañana, porque yo mañana tengo turno en el ya, hospital, pero yo durante el día voy a tratar de ver cómo me arreglo y me comunico con los concejales para ver este tema y tratar de dejarlo así como zanjado. Si son total son un par de segundos que uno tiene que hacer sí, claro. una presentación. Yo mañana voy a hacer el libreto y una vez que lo termine, lo vemos con Karen, que ella me dé el visto bueno y se lo enviamos a usted para que lo socialice con los concejales. Cada uno asuma alguno de los temas. Son 10 temas más uno que tiene que participar el alcalde. Con el alcalde no lo he conversado. No, Ahí pero el sí que alcalde no. siempre está dispuesto a colaborar. Yo creo que no tendría No, si él se ningún maneja problema. más en redes, yo Sí, no me he comunicado con él, porque como él estaba de vacaciones, sí, pues, sí, pero bueno, ahí nos vamos a la oficina y ahí vemos cómo lo vamos arreglando. ya, Además que esto Sí, es un tema súper especial, a mí me interesa muchísimo que se pueda realizar un trabajo en conjunto. sí, sí. don Bueno, Luis, la propuesta de la concejala en realidad también era algo más viral, no tanto un video formal, sino que era algo más lúdico y que se viralice, sí, lo que es un recuerdo de la reunión pasada. perfecto. Eso lo hablamos Algo cortito. con el equipo de audiovisual y ellos apoyan ahí. Pero igual tiene que haber un mensaje. Sí, pues sin Entonces, duda. en eso es lo que voy a trabajar yo para tener 10 mensajes por lo menos
y que cada uno lo vaya a representar. Si se me ocurre alguna idea, le voy a poner. Pero si no, tienen que ser los concejales, esa es la pega. Claro. ¿Ya? Hay posibilidad, dos cosas, de lo que habíamos hablado la semana pasada sobre esta campaña. Hay posibilidad de utilizar quizás como canal de difusión, aparte de Codep.cl y las distintas redes, los monitores que están en los CEFAM, en las salas de espera. De repente no se están se supone que lo estaban ocupando para mostrar las horas que estaban ahí o hacer los llamados. Algunos están apagados, entonces quizás tener este material y tener la gente que a lo mejor es el foco principal o que no tiene acceso a las redes sociales, podría llegar este mensaje a ellos. No es malo. Sí, Tendríamos que mira, revisar perdón Luis, revisar tendríamos porque, que revisar el caso a caso, porque efectivamente hay algunas pantallas que están siendo actualmente utilizadas claro, para el tema de mejorar los Llamado. flujos internos del CEFAM, en donde, tal como cuando usted va no sé, a la Integra Médica y esas cosas así como cuando uno va a particular y en lo donde te llaman orientan. por una pantallita, estamos también implementando algunas de esas cosas en algunos CEFAM con más fuerza, con más piloto. Entonces, sí, ahí tendríamos que revisar caso a caso y nos comprometemos a revisar el poder, cómo mandar por ahí estos mensajes educativos para que Claro, puedan difundirse dentro de la sala de espera. Está yo en las creo que corporaciones, o sea, las corporaciones o las organizaciones de adulto mayor también, que insisto, que a lo mejor no tienen, o en la biblioteca, no sé si sí, tendrán algún monitor. mira, de haber Ver, posibilidad de que podamos utilizar algunos monitores, porque como dice Karen, están casi todos ocupados en esta cosa de la dación de horas, de la orientación también de la comunidad, porque resulta más fácil también que las personas vean ahí su nombre y sala 10 y parten, ¿no? Es más rápido para ellos y todo. y lo Eh, otro es que yo había consultado, no recuerdo la entidad que fiscaliza el uso de mascarilla o, en fin. Yo sé que no es Carabinero, yo sé que no es la municipalidad. Se me olvidó, yo sé que es del parte del En área la de salud. Seremi de Salud, en la Muchas Secretaría gracias. Regional Ministerial de Salud, Seremi. Muchas gracias. La Seremi, tiene razón. Gracias. Con respecto a eso, me había planteado la posibilidad, ¿se puede hablar con ellos para que fiscalicen la feria, en fin, acompañado como parte de esta campaña? Porque está bien, una cosa es concientizar o tratar de hacerlo, y lo otro es la fiscalización, que muchos reaccionan más a la fiscalización que al cuidado de que me voy a enfermar o voy a enfermar el resto. como parte de la campaña, dices tú. O sea, Mire, no sé si parte de la campaña, pero de la mano de... disculpe, semana a semana nosotros tenemos como reuniones con la Seremi en la región metropolitana, me refiero como con la institución, donde nos van mostrando los datos, etcétera, y nos hablan acerca de los operativos de fiscalización. Ellos tienen su propia planificación, nosotros tenemos como bien poca injerencia en ello, y ellos tampoco es como que generen grandes como operativos de fiscalización, solo se dejan caer, más que nada para no generar esto como avisar desde antes que van a estar en algún lugar. La semana pasada, si mal no recuerdo, se habían hecho por lo menos en 2 ferias libres operativos, pero estoy hablando de la región metropolitana, que son 52 comunas, y no solo Sí, nosotros tenemos como entre 9 o 10 ferias libres, entonces para mí es difícil como poder complementarme con algo que no depende como de manera exclusivamente de nosotros, y de ahí yo creo que también el llamado es en el fondo, que la conciencia sea como en que nos estamos cuidando entre todos, más que el esperar de que venga un ente externo, aunque yo lo entiendo, hay muchas veces en donde si no llegan a retarte por alguna razón no se hace, impresionante. pero sobre todo ahora que vamos en bajada de casos, yo les decía al principio, o sea, estamos bajando, pero todavía estamos casi como el invierno anterior en número de casos. Entonces, tenemos que bajar mucho más para, en el fondo, la próxima vez que volvamos a subir, porque esto va a ser cíclico. Generalmente las pandemias o las enfermedades se dan en un periodo de 5 años, ya llevamos más o menos la mitad. Ojalá que sea menos, pero tenemos que estar preparados para, como han sido estos últimos 2 años, un momento en donde ya podemos relajarnos un poco más en el sentido de salir un poco más, que se liberan las restricciones porque están bajas los casos y después empieza a subir de nuevo. Pues la idea es que esta subida y bajada bajemos lo más posible y subamos lo menos Lo posible ves. con cada vez de estas olitas que se van a seguir sucediendo hasta que podamos llegar parejito a la anhelada normalidad. Exacto. No, me Pero imagino es también que eso. la fiscalización se concentrará también en las comunas que están más altos en Exacto. índice. Nosotros estamos Sí, en el número 37 ahora, yo creo que serían los primeros 15 quizás. No, lo sí, entiendo, era como exacto. plantear la posibilidad, sí, en Sí, pedir. para saber. Ujú, claro. Ok, eh, avanzamos harto, tenemos harta pega.
nuevamente, nos quedamos con pega y contentos porque las opiniones de ustedes contribuyen a hacer estas campañas preventivas y a dinamizar también el quehacer en la comuna. Muchas gracias. No sé si alguien más, concejala, yo me coordino con usted mañana o usted conmigo, no debe estar por ahí, pero le voy a mandar un WhatsApp para ver cómo hacemos la coordinación para hacer luego el video, ¿ya? Porque la edición es la que toma un buen poco de tiempo. Ya. Y recordarles que estamos transmitiendo por el Facebook Live de Red Salud, que este video lo pueden compartir y lo pueden mandar a más vecinos y vecinas, que se vayan conociendo cómo leer los gráficos, saber cuál es la situación comunal, que puedan entrar a www.codep.cl, van a encontrar ahí todo lo que es relacionado a COVID de la comuna y a consultar, po, o sea, a hacernos las consultas necesarias con los temas que tengan. Estuvimos hartas semanas resolviendo por qué la Moderna, por qué la Pfizer. eh, Hagan las preguntas, nos pueden dejar ahí también alguna notita y nosotros ahí revisando, hemos revisado en este espacio desde el PIMS, que era este síndrome de COVID que le daba a los niños, revisamos hace algunas semanas también el tema de la viruela símica, que también no tiene tanto que ver con COVID, pero estamos como en el contexto de enfermedades que pudiesen volverse contagiosas ahí tipo Claro. pandemia, también resolvimos algunas dudas, entonces los temas que ustedes quieran conocer más, también los podemos ir tomando y profundizando al respecto. También invitar a los vecinos y vecinas que no han participado, que puedan participar juntos con nosotros en esta mesa COVID para enriquecer el trabajo de la salud, entendiendo que la salud la hacemos entre todos. Y esa es la invitación. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Disculpe, doctora Karen, la Disculpa, última pregunta. La Dígame, ¿no? inmunidad, dependiendo de si sea COVID o si sea Omicron o dependiendo lo que le dé a uno, es la misma, ¿verdad? ¿Cuántos días son? ¿O meses? Ya, eso no existe como una receta para cada persona, ¿ya? Al principio, si ustedes se recuerdan, se decía de que podían pasar 3 meses en donde uno teniendo COVID y dando positivo, le podía volver a salir el PCR positivo y no estar nuevamente infectado, sino que era claro, lo que quedó de la vez anterior. También no sé si ustedes se acuerdan que al principio había que hacer cuarentena como de 15 días y hoy día las cuarentenas son de 7 en la mayoría de los casos. Todas esas cosas van cambiando porque en el fondo siempre es la interacción entre el huésped, que en el fondo es la persona que se enferma, el virus o el agente que está generando la enfermedad y el ambiente. Entonces esas tres cosas se juntan y como cada persona es distinta, cada ambiente también es distinto y existen distintas variantes, esa combinación es variable, ¿ya? Lo que hoy día se sabe es que en el fondo hay personas que al ponerse una vacuna generan mayor inmunidad. Las personas que tienen enfermedades a la sangre o que tienen, por ejemplo, problemas de inmunidad, tienen algún cáncer o tienen alguna enfermedad por la que tome remedios que bajen la inmunidad, tienden a responder más lento como a las vacunas. Ya cuando hablamos de inmunidad queremos decir que es la capacidad que tiene el cuerpo como para cuando vea al bicho, ir a atacarlo antes de que se disemine como en el cuerpo, evitar la se enfermedad, como multiplique. evitar que en el fondo nos enfermemos graves o podamos morir al respecto. ¿Ya? Lo que se ha visto, como le decía, en el tiempo, es que las nuevas variantes que han ido apareciendo tienen la capacidad de cada vez más de poder hacerle la L a la vacuna. Y que en el fondo estos esquemas que se van mezclando, por ejemplo, que la primera es Sinovac, y después la segunda me tocó Pfizer, y la tercera o cuarta me tocó Moderna, van haciendo un efecto que es como de sinergia que nosotros llamamos, que es más que la suma de los dos, quiere decir que se van potenciando. Y entre más joven es la persona, mientras más sana es, tiende a tener mejor inmunidad. Esto no quiere decir que los abuelos no vayan a generar nada de inmunidad, porque, No, insisto, menos mal. en medicina todo es probabilidades. Nos encantaría que esto fuera una ciencia exacta para darle las certezas a todos, pero a veces nos olvidamos que si en el fondo fuéramos como máquinas, no existirían tampoco los médicos, pues meteríamos todos los datos a un computador y te tiraría una receta estándar para todo, pero no es tan así. O sea, somos más que un solo cuerpo y cada cuerpo también es distinto.
Entonces, de eso se va como barajando. Ahora, ¿qué es importante? Es que si a mí me dio COVID, y por lo mismo, si yo a mí ya me dio y no me dio tan fuerte y todavía no me he puesto la vacuna, cuando yo a mí me dan el alta, yo me puedo poner la vacuna al tiro y evitar que en el fondo me pueda dar en la siguiente vez o otro, me pueda volver a contagiar y que la siguiente vez me vaya generando más malestar. O sea, en el fondo, Esa si yo, era mi pregunta. ¿Sabe por ya, qué? Porque las personas piensan que después que se les acabe la inmunidad tienen que vacunarse la dosis que les falta. Por eso le hacía la pregunta. ya, ahí es difícil como saber cuál es el momento. La recomendación actual desde el ministerio desde hace un par de meses y basado como en recomendaciones internacionales es que si a mí me dio COVID y ahora ya estoy bien y me dieron el alta y tengo atrasada la vacuna, ese es el momento para ponérmela. Y con eso voy a estar ya mucho más seguro de que en el fondo genero la inmunidad, porque en el fondo si me da leve, hay personas que no alcanza o no les da con síntomas, no generan la inmunidad. A la gente que le da como más fuerte sí genera los anticuerpos necesarios. Estuvimos conversando hace algunas semanas acerca de la Moderna, que muchas personas decían que le dio más síntomas cuando los De la vacunaron cuarta. y que eso también se tiende a relacionarse, no es 100%, pero tiende a relacionarse con que también genera más cantidad de anticuerpos. Existe un examen en donde uno pudiese tomar una muestra de sangre y medir antes y después cuántos son los niveles de anticuerpos que se van generando. Pero la vacuna no solamente nos protege por medio de anticuerpos, también nos protege como con otro tipo de inmunidad que no se mide por el anticuerpo. Entonces, por eso no es un examen que se le pida a todos porque no es 100%, es solo como que se hace para los estudios, para ir viendo en el fondo cómo van funcionando las vacunas y se hace como en entornos como súper tipo de estudio de investigación o de las personas que fueron las primeras que se vacunaron y que en el fondo lo hicieron como probando la vacuna en estos estudios que son bien controlados y revisando cada uno de los efectos secundarios bien de cerca. ¿Le contesté, vecina? Yo a Sí, veces me voy muchas por las gracias, ramas. doctora Karen. Se pasó. Yo a veces Claro me todo, voy. súper claro todo. Ya. Bueno, Ah, agradeciendo la participación de todos y con los compromisos, nos vamos con estos compromisos para materializarlo en el transcurso de la semana. Despido esta reunión dando las gracias a todos y cada uno de ustedes. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. chao, que estén Chao. muy bien. Y qué buena Chao, frase, la salud la gracias. hacemos todos. Muy buena la frase, ¿verdad, Lo Luis? hacemos todos.